Buenos días. He estado aprendiendo mucho acerca de lo que es la cabeza. Encontré un artículo sobre la anatomía del cerebro de un niño en la página de stanfordchildrens.org y dice que el encéfalo es un órgano importante que controla, fíjense bien, el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. Es esta parte de aquí que tenemos acá el cerebro. Por acá tenemos el cerebelo, que esa es la parte importante y es lo que controla todo lo que acabo de mencionar. Y eso lo tenemos aquí en lo que nosotros le llamamos cabeza. Estamos hablando sobre la serie Reconstruyendo tu Hogar. Y el tema de hoy es el esposo como cabeza de la mujer. Y lo vamos a estar basando en Efesios 5:23. Vamos a orar para que el Señor nos enseñe a los esposos y a las esposas también que el esposo es cabeza de la mujer y cómo el esposo puede realmente desempeñar ese trabajo como una buena cabeza, porque ya vimos que es lo que controla. Controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. Está aquí y esa es la función de la cabeza. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, porque nos tienes esta mañana aprendiendo un tema importante que está en tu palabra. Sabemos que la suma de tu palabra es verdad. Gracias y te pido que controles el tiempo y que abras el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra entre en nuestros corazones. Amén. Veamos Efesios 5:23. Solo vamos a estar hablando de ese versículo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Rescatemos varias cosas aquí. Que la palabra afirma que el marido es cabeza de la mujer. Y fíjense interesante que no dice que el marido es cabeza del hogar, sino que es cabeza de la mujer. Una esposa, como hija de Dios, partamos de que el esposo y la esposa son creyentes, son hermanos en Cristo. Pero eso es muy importante que estemos en el mismo yugo, que no seamos yugos desiguales, porque por ahí tenemos que empezar para comprender este tema. El marido es la cabeza de la mujer y la esposa, como hija de Dios, debe reconocer dos cosas. Uno, que el liderazgo de su esposo es ordenado por Dios. Dios quiso, en su diseño perfecto, que el hombre sea la cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios. Eso es lo que Dios hizo. Entonces, una esposa creyente, una esposa cristiana, una esposa hermana en Cristo del esposo, está completamente clara que el esposo, que el liderazgo de su esposo es ordenado por Dios. No es que el hombre quiera ser el líder o que quiera ser la cabeza, sino que Dios le dijo que así era. Ese es el diseño en el hogar. Ese es el diseño en el hogar, empezando por la cabeza, que es el esposo. Y la esposa debe de reconocer que ese liderazgo de su esposo es ordenado por Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que el liderazgo de su esposo, otro punto que la esposa debe reconocer, que el liderazgo de su esposo es un reflejo de la autoridad de Cristo mismo sobre la iglesia, como su cabeza. O sea, recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo es la cabeza de la mujer.
Entonces la mujer debe reconocer que el liderazgo de su esposo es un reflejo de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Mire qué divina la comparación. Ahora bien, y también debe reconocer del amor con que él ejerce ese liderazgo. Y aquí es donde quiero hablar acerca del esposo. O sea, está bien que hablemos que es la cabeza, pero dice que Cristo ejerce su liderazgo en la iglesia con amor, o sea, no con imposición, porque Dios es un Dios de amor, no es un Dios de imposición. Y aquí es donde nosotros los esposos tenemos que identificar qué cosas tenemos que trabajar en nuestro corazón, porque no ejercemos el liderazgo en la esposa con amor. Muchas veces lo hacemos con imposición. Queremos que ella lo haga porque ella debe de sujetarse al marido. Ya vimos la vez pasada que si bien es cierto la esposa debe sujetarse, pero la palabra dice que nos sujetemos el uno al otro. O sea, ambos, tiene que haber una sujeción en ambos, aunque el mandato directo es para la mujer, porque al marido le manda a que él ame a su esposa. Entonces, el amor con que ejerce el liderazgo Cristo, el liderazgo con la iglesia, el amor con que le ejerce, por eso es la comparación. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Pero Cristo ejerce su liderazgo sobre la iglesia con amor, porque Él es amor. Entonces nosotros tenemos que identificar que nos falta eso. A veces tratamos a nuestra esposa como que es una esclava, como que es una sirvienta. La vez pasada estaba hablando con una persona que decía, yo necesito casarme porque yo no tengo que me lave la ropa, no tengo que me planche, no tengo que me haga la comida, no tengo que hacer la casa, no tengo a nadie que haga eso. Por eso yo necesito casarme. Estaba hablando conmigo esa persona, un amigo. Entonces yo le digo, bueno, si es para eso que ocupa la esposa, entonces es una trabajadora la que ocupa, no, es una empleada, no es una esposa. Es interesante el concepto que la cultura nuestra, que pensamos que la esposa es la sirvienta, es la esclava, es la que va a hacer todo lo que le digamos. Tenemos que hacerlo con amor. Ese liderazgo que vamos a ejercer o que ejercemos en la esposa debe ser con amor, porque es la comparación, que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero su liderazgo, el liderazgo de Cristo en la iglesia o hacia la iglesia, lo hace con amor porque Él es amor. Perdón, Dios no es un Dios de imposición. Veamos entonces tres cosas. El primero, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, del 26 al 27. Mire qué interesante entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mi esposa y yo somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede en el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 12, del 26 al 27. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Miren, agarremos esto. ¿Qué pasa si la esposa está emocionalmente dañada? Entonces el esposo identifica o la mujer le dice, pero ¿qué es lo que dice aquí? Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Entonces aquí viene el amor con que el liderazgo, con que debemos de ejercer el liderazgo. Si la esposa está triste o está emocionalmente, está bajada, como decimos, entonces viene una consideración, un afecto, o algo mostrado de cariño hacia la esposa. Lo que pasa es que a los maridos nos cuesta mostrar afecto, comprensión hacia la esposa. Y eso, y si una parte dice se le da honra, todas las partes se alegran. O sea,
estar con ella cuando está emocionalmente afectada, dañada, para levantar su ánimo en amor. Y el otro punto es con los logros, estar contento juntamente con ella cuando ella tiene logros, cuando las cosas salen bien. Y dice el versículo 27 de 1 Corintios 12, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. O sea, mi esposa y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes, dice, es parte de ese cuerpo. Es interesante que yo pueda ver a mi esposa como parte del cuerpo de Cristo. O sea, que es una pieza importante, es un órgano importante en el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es una razón por qué yo debo ser considerado, porque el estómago no ataca al riñón y me cae mal este riñón y empieza a atacarlo, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su función y es una función muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Entonces tú como esposo, si tú ves a tu esposa como parte del cuerpo de Cristo, como un miembro, un órgano importante del cuerpo de Cristo, entonces vas a tratarlo con cuidado, porque cuando uno se enferma, hace poco yo tuve que ir donde el médico, donde el especialista, porque tenía unos malestares en un órgano del cuerpo, entonces tenía que ir, ¿verdad? Porque había que tratar ese problema. Y me dijo, sí, usted necesita hacer esto, necesita esto. Y ya me dijo lo que tenía que hacer para que el órgano se restableciera y todo el cuerpo funcionara bien. Entonces es lo mismo con la esposa. Tenemos que ser considerados y darle ese valor que tiene como parte del cuerpo de Cristo, como un órgano importante dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tu esposa es parte de ese cuerpo de Cristo. Un segundo punto es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Miremos en Efesios 4, del 14 al 15. Fíjense bien acá, dice, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Efesios 4, del 14 al 15. Me gusta esta parte de la primera parte del versículo 14, o el versículo 14 dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y eso es lo que estamos en la actualidad, ¿verdad? Está de moda que la mujer es la naranja completa, que la mujer no es una media naranja, que la mujer no necesita al esposo, y tantas ideas que estamos bombardeados que se sale de lo que dice la palabra de Dios. Oiga bien, Pablo escribiéndole a una iglesia local, a la iglesia que estaba en Éfeso, le dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Y le meten esa idea a la mujer, que usted no necesita a su esposo. O sea, usted no necesita al hombre, la mujer es la naranja completa, no es la mitad de la naranja. La verdad es que la Biblia no dice que la mujer es la mitad de la naranja, ¿verdad? Sino que lo que dice la Biblia es que la mujer es la ayuda idónea del marido. Eso es lo que dice la palabra y no tenemos que alejarnos de ahí. Ahora dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y tenemos que reconocer que el hombre, que el esposo, es la cabeza de la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer y por eso la mujer no se debe dejar engañar, dejarse llevar por personas que están siempre intentando engañar. No se debe dejar llevar por esas ideas, no se debe dejar arrastrar por esas ideas que intentan engañarla con mentiras y son tan hábiles que parece que fuera verdad, como es la repetición, ¿verdad? Le repite, la mujer termina creyendo que no necesita al esposo, que la mujer puede sola. Eso no es cierto. Vayamos a la palabra. Estamos hablando a hermanos en Cristo.
Como yo siempre repito, a mí me gusta hablar a los hermanos, a los creyentes, porque somos los llamados a ganar el mundo. Entonces el mundo que no tiene a Cristo no va a entender esto. Pero nosotros que somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y Él es el que nos convence, que nos instruye, el que nos enseña, el que nos redarguye para que podamos comprender la palabra y ya no podamos ser influenciados por esas personas que intentan engañarnos, decirnos lo que no dice la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, entonces no es cierto, no es verdad. Lo cierto es que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora bien, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, imagínense qué comparación. Por eso estas corrientes atacan fuertemente a la iglesia, porque saben que ahí está la médula, ahí está el vivir, el crecimiento de todo creyente. Por eso se van a atacar a la iglesia, porque eso es lo que quieren hacer, ¿verdad? O lo que están haciendo. Pero lo que dice la palabra no es cuestión de cultura, no es pasajero, lo que dice la palabra es eterno y no lo vamos a cambiar. Y el tercer punto dice que Cristo no vino a condenar. Y aquí es la actitud del esposo. Que el esposo no tiene por qué tener una actitud de condenar cuando la esposa no hace las cosas bien, cuando no hace las cosas correctas. Como cabeza tiene que enseñar, no vino a condenar. En Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esa es la cabeza de la iglesia. No vino a condenarla, sino a salvarla. Y eso, el hombre como cabeza de la mujer, no está para condenar a la mujer, para rechazarla. O sea, por eso hay tantos divorcios incluso en los creyentes, porque se olvidan de que Cristo no vino al mundo a condenarlo, sino que vino a salvarlo. Entonces, ¿cómo es posible que tú como cabeza de la mujer la rechaces a ella? Porque no te llevas bien, porque no te entiendes, porque no te comprendes con ella, y la responsabilizas a ella y terminas diciendo lo mejor es separarnos, lo mejor es el divorcio. ¿Por qué? Porque la condenaste, hiciste un juicio donde dices divorciémonos, porque ya no nos entendemos. O sea, yo estuve hablando con un amigo hace poco que estuvo casado con su esposa como unos 30 años más o menos, unos 25 o 30 años. Y lo encuentro y yo sabía que estaba separado de la esposa. Lo que no sabía era que se habían divorciado. Y cuando me dice, nos divorciamos hace 5 años, entonces quedé yo, pero usted me está diciendo que se reúne en una iglesia. O sea, no le ayudaron ahí a mantener el matrimonio. No, es que es imposible. Dice, ya cuando uno ya no se entiende, lo mejor es separarse y divorciarse. Mire cómo hace el hombre un juicio de rechazar a la mujer, de hacerla a un lado, solo porque no se entiende. ¿Quién es la cabeza? Es el hombre, que es la cabeza de la mujer. No es que la mujer es la cabeza del hombre. Eso no es lo que dice Dios. Para que un hogar funcione, para que tú reconstruyas tu hogar, tienes que permanecer que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer tiene que reconocer que el liderazgo de su esposo como cabeza es dado por Cristo mismo, así como Cristo ejerce su liderazgo sobre la iglesia, solamente que Cristo lo ejerce su liderazgo en la iglesia con amor y así el hombre debe ejercer su liderazgo en la mujer con amor. Recordemos, Cristo no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Entonces tú no puedes condenar a tu esposa, o sea, porque es tu esposa. No puedes condenarla, no puedes rechazarla. Tantos divorcios que han habido de creyentes. Estaba recordando en el tiempo que estaba estudiando este pasaje, jóvenes que se casaron y a los 6 meses se divorciaron o al año se divorciaron. Creyentes, hijos de padres creyentes,
creciendo en la vida cristiana, formados en la vida cristiana. A los 6 meses se divorciaron. ¿Qué pasó ahí? La falta de comprensión de que el hombre es la cabeza de la mujer, pero su liderazgo lo tiene que ejercer con amor, para que tu hogar se reconstruya. Sabemos de que tú y yo necesitamos estar remodelando el hogar, necesitamos estar reconstruyéndolo. Y ese punto que estamos hablando ahora es que tú como esposo necesitas ejercer el liderazgo en tu esposa, pero con amor, no condenarla, no rechazarla, porque entonces no estás reconstruyendo tu hogar, lo estás desbaratando, lo estás deshaciendo. Cuando tú no aceptas a tu esposa como es, no le ayudas, porque ya sabemos, entonces repasemos qué es lo que pasa con la cabeza. ¿Qué controla? El pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito. Todo eso es controlado desde aquí. Entonces el esposo tiene que estar pendiente de su esposa. Si algo no está bien, es responsabilidad del esposo. Así que ejerzamos nuestro liderazgo en la mujer, pero con amor, para que podamos reconstruir nuestro hogar. Vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos esta palabra que tanto necesitamos los esposos, que no ejerzamos ese liderazgo en la mujer con imposición, sino que ejerzamos el liderazgo de nuestra esposa, así como tú ejerces el liderazgo en la iglesia con amor, porque tú eres amor, no eres un Dios de imposición. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos a enseñarnos tu palabra, de que somos cabeza de la mujer, pero el liderazgo lo tenemos que desarrollar con amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gracias, Padre, por ayudarnos a enseñar, a reconstruir nuestro hogar para tu honra y para tu gloria. Amén. El próximo tema, porque estamos en la serie Reconstruyendo tu hogar, cómo amar a tu esposa. Continuamos con los maridos en la próxima reunión, en el próximo tema, cómo puedes amar a tu esposa. Que el Señor les bendiga.